Ustedes recuerdan, el tema que estamos llevando estamos hablando sobre el ateísmo y el cristianismo, y la razón del tema es que me gustaría que reflexionemos en qué medida nosotros podemos ayudar y pues ahora sí que mejorar esta relación con, en este caso, las personas ateas, porque en este tema que estoy desarrollando con ustedes presento esta idea en donde reflexiono que veo que muchas veces por no la persona que representa en este caso, la persona que ha leído la Biblia, la persona que conoce la sabiduría de Dios, por no explicarla de manera más adecuada, por decirlo de alguna manera, pues nosotros mismos, el cristianismo ha provocado que muchas personas sientan una gran desilusión y se decidan, ¿no?, por nombrarse a sí mismas que no creen en ninguna deidad, o más directamente en no creer propiamente en Dios, ¿no?, como nos lo explica mediante las palabras de Jesucristo y la palabra de los apóstoles. Entonces, y comentábamos en la última parte que desarrollamos en mi guardia anterior, aquí si ustedes están viendo, se acuerdan que hablábamos de este científico muy bueno, Stephen William Hawking, y él, en una conversación que tuvo con un periodista, me gustó mucho lo que él plasma en esa plática que tuvo, donde dice, ¿acaso tiene Dios la libertad para intervenir en el universo como Él quisiera? Porque esto lo que Stephen está explicándole al periodista es cómo ven el universo, en este caso las personas que son él, que es un astrónomo, era un físico, me parece que era astrónomo, y pues ellos observan que pues todo el universo observable, ¿verdad?, está siempre sujeto a unas leyes que parecen que nunca cambian. Y por ejemplo le hacía esa pregunta, ¿no? ¿Acaso podría Dios crear una piedra que fuese tan pesada que ni siquiera Dios pudiese levantar? Y con el periodista, y entonces Stephen contesta lo que está aquí en color amarillo y dice, por ejemplo, no le veo el caso especular con lo que Dios puede o no puede hacer, porque pues dice Stephen, no tengo ninguna herramienta para poder afirmar o negar lo que Dios puede o no puede hacer, pero vamos a poner atención en el universo que vemos. Y entonces dice Stephen, el universo que vemos opera con una serie de leyes muy bien definidas. Fíjense cómo dice esa frase de Stephen, ¿no? El universo dice, Dios no interviene en el universo para romper esas leyes, al menos no una vez que las puso a funcionar. Fíjense cómo aquí, si me puedo yo atrever a observar lo que comenta Stephen, diría él, bueno, el universo tiene leyes que lo hacen funcionar solito, ¿no? Y hasta el momento nunca hemos sido testigos de que algo se meta y rompa esas leyes. Por ejemplo, una ley en su casa que algún objeto flote, por ejemplo, que un objeto obviamente que no debe de flotar, por ejemplo, un vaso, unas llaves, la televisión, una silla, no sé, un objeto que podemos tener en el escritorio, en una mesa. Creo yo, sin lugar a dudas, que nunca ha sido testigo alguien aquí y que lo pueda comprobar con imágenes, con videos, de haber visto que algo flote de repente y que se mueva de un lugar a otro, ¿no? Porque tenemos la ley de la gravedad que mantiene todo. Los científicos
la dejamos que la vea, porque si está dentro de la casa, pues nunca la va a ver, ¿verdad? Y bueno, y el cosmos ni se diga. Entonces, mis hermanos, aquí ya obviamente es una reflexión que propongo yo a ustedes, a que lo consideremos. Indudablemente, una vez Jesucristo dijo, les he hablado cosas terrenales y no me creen. ¿Cómo creen que les voy a hablar las cosas celestiales? ¿Sí saben dónde está? A ver quién lo encuentra primero. Vamos a ver. ¿Ya lo encontraron? Yo ya lo encontré. Vamos a leer Juan 3, del 12 al 14. Juan 3, del 12 al 14. Vamos a pedirle a nuestra hermana Gloria que nos lo lea. Juan 3, del 12 al 14. Dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os diré las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gracias, muy bien. Entonces vean, mis hermanos, cómo aquí Jesucristo nos lo está diciendo. Me parece que es muy claro con este ejemplo del pez. Díganme, mis hermanos, ¿el pez para que pueda vivir necesita saber las cosas que pasan en la familia? ¿El pez para poder vivir necesita saber que vive en México y que hay estados y divisiones políticas? ¿El pez para que pueda vivir necesita saber lo que es la luna y lo que es el universo? ¿No? Tiene lo que necesita ahí, el agua y el alimento que le da la persona que lo cuida. Punto. Nada más. Nada más. Entonces, la pregunta es que a veces muchas personas nos hacen, no sé si se la han hecho a ustedes, es ¿y por qué Dios no nos ha explicado más cosas del reino de los cielos? ¿Por qué no nos dice más cosas? ¿Por qué no nos dio detalles? ¿Por qué no nos explicó a profundidad los nombres de todos sus ministros o cuántas clases de ángeles hay? ¿Y por qué no nos explicó exactamente qué voy a sentir cuando me voy a morir? ¿O qué voy a sentir cuando voy a resucitar? ¿Por qué no me dio detalles de todas esas cosas? ¿Por qué no me explicó dónde está su reino? ¿Por qué no nos dijo todas esas cosas? Creo que el texto que Jesús mismo dice nos lo aclara. Dice, si yo les he hablado cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Mis hermanos, si con las cosas que están aquí en la tierra a veces nosotros nos hacemos bolas, ¿para qué Jesucristo nos iba a hablar de cosas celestiales? Porque me parece, mis hermanos, que así como en el pez hay un mundo de cosas que el pez ignora y que existen, nosotros también, mis hermanos, hay un mundo de cosas en el reino de los cielos y que Dios tiene potestad y todas sus huestes que nosotros totalmente ignoramos, y que yo soy de la idea que si las conociéramos ahorita realmente nos espantaríamos, porque ahorita lo que es menester, como dice aquí el mismo Jesucristo, dice, nadie subió al cielo. Fíjense cómo él dice, Jesucristo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre, o sea, él mismo. Entonces, si tú quieres saber lo importante ahorita que es importante para ti, así como el pez, ¿qué debe de saber el pez para poder vivir bien en la pecera? Pues en teoría yo diría, tiene que saber que no debe saltar de la pecera. Si es que pudiese el pez entender que si se salta de la pecera se muere. Eso es todo, eso es lo más importante que el pez tiene que considerar. Si saltas de la pecera te mueres. Entonces, aquí Jesucristo nos está diciendo muy claro, si tú quieres y estás interesado, lo que tienes que hacer es ver al Hijo del Hombre. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, ¿quieres conocer todos los misterios de Dios? ¿A quién debes de poner la atención? A Jesucristo.
Eso es lo que Él nos está diciendo ahorita. Ahorita, en este momento, no te pongas a investigar que si los ángeles, que si sus nombres, que si las potestades, porque mire que lo hay, hay, si tú les cargas, hay un montón de libros y publicaciones que te van a decir un montón de cosas de que aquí, mira, aquí te explicamos cuántos tipos de ángeles hay, aquí te explicamos los ritos para que invoques a este ángel o a este otro ángel, o aquí o allá o por allá. No, de que hay infinidad de cosas, pero Jesucristo aquí en esta expresión nos ha dicho, no, ¿quieres conocer a los misterios de Dios? Ponle atención a Jesús, pon atención a lo que Él dice, a lo que Él nos está enseñando. Y eso es lo que ahorita necesitamos, lo que ahorita nos es necesario, ¿no? Entonces, esa es la parte. Fíjense, ahora también hablé de esta parte. Vamos a agregarle este otro elemento. Nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, sobre todo, bueno, sí, en diferentes partes, bueno, más que nada sí en el Nuevo Testamento, porque viene de la palabra griega. Y recuerden que el Nuevo Testamento en parte está escrito en griego. Entonces, la palabra diablo viene del griego diabolos, que significa calumniador, o como tirar y arrojar, ¿no? Entonces dice ahí que es como si la expresión significara el que tira mentiras, o tirar unas personas contra otra, ¿no? Causar discordia. Eso no lo dejemos por alto porque nos va a servir más adelante. Entonces, veamos entonces qué dice en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. ¿Sí? 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. A ver, Ruth, ¿quieres leer? 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. Ruth. ¿Estás, Ruth? No te oigo. Sí. Adelante. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Sí. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. ¿El 7 también? Sí, 17 también. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Gracias. Entonces, mis hermanos, aquí lo que veo en esta reflexión que estamos teniendo nosotros es que, ok, nosotros estamos como en una pequeña pecera donde Dios nos puso. Y gracias a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y también los profetas y los apóstoles, lo que nosotros estamos haciendo es escuchar información, escuchar pues sí, información, palabras, dichos, y la razón de esas palabras de los profetas, lo que dicen los apóstoles y lo que dice Jesús, es una información que tiene una utilidad, mis hermanos. Por eso siempre yo insisto en que Jesús no vino a inventar el cristianismo lo inventamos nosotros. En ninguna parte de la Biblia Jesús dijo que lo adoráramos a Él. Jesús siempre ha dicho adorar al Padre, no a Jesús. Sí. Y el Padre nos dice que si lo queremos adorar, el Padre nos dice escuchad a mi Hijo, a Él escucharlo. Y entonces Jesús dice, el que escucha mis palabras y las hace, ese es amado de mi Padre. Entonces nos damos cuenta que ni Dios ni Jesucristo vinieron a imponernos una religión, sino que nos han dado sabiduría. Porque dice ahí, la Escritura, es decir, lo que la Escritura dice, porque Jesús lo dijo de manera oral, lo dijeron los apóstoles, los profetas, pero alguien lo escribió. Está ahí no para que la persona haga rituales, no,
sino que está ahí para enseñarnos y tiene una utilidad, en donde si yo escucho las palabras y la sabiduría de Dios y no las razono, porque mis hermanos, para poder enseñar, o sea, la palabra está para enseñar y lo que hacemos nosotros es aprender, ¿cierto? Dios nos enseña a través de los profetas y nosotros aprendemos. Dios nos enseña a través de Jesucristo, nosotros aprendemos. Pero para aprender, mis hermanos, hay que tener voluntad de querer aprender, voluntad de querer escuchar esas palabras. Y dice ahí, debe ser útil, porque si solamente la palabra se escucha, pero no se medita, no se considera, no se analiza, nada más entra por un oído, sale por el otro, tú puedes decir, yo creo que Jehová existe, yo creo que Jesucristo existe, pero el creer que exista es suficiente para poder agradar a Dios. Pregunto, que yo diga, yo creo que Jehová existe y que Jesucristo existe, ¿con eso es suficiente para poder agradar a Dios? ¿Eso es suficiente? ¿Qué opinan? No, no es suficiente. Alejandra. Hay que, sí, Te escucho. pues está bien saber que existen, pero pues hay que tratar en lo más posible de obedecer y de llevar a la práctica lo que dicen las escrituras y las doctrinas que Jesús vino a enseñarnos. Si no, no tiene caso. Es como tener un buen libro de alguna materia escolar y pues nada más por tenerlo ahí no vamos a aprender. Hay que leerlo y tratar de llevarlo a la práctica, si no, pues no hay ningún beneficio pues para nosotros. Claro que sí, Alejandra, gracias. Y acordarás, Alejandra, que algún momento alguien dijo, ¿tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero los demonios también lo creen. Pero son demonios. Porque sabemos que el término demonio se hace referencia a un ser que llamaríamos ángel y que les llamamos nosotros ángel rebelde. ¿Rebelde a qué, mis hermanos? ¿A qué se hizo rebelde? Correcto, ajá, a los designios de Dios. ¿Cómo se acuerdan lo que dice, lo que acabo de poner, verdad? Diablo, tirar mentiras, tirar unas personas contra otra, o sea, que estos seres dicen mentiras, han hecho la mentira su forma de hablar, ¿sí? Entonces, pero vean que la escritura, la sabiduría que aquí nos comparten Jesucristo, apóstoles y profetas, tiene esta acción útil para redarguir, corregir, instruir en justicia. Y esa es la parte que me parece que de momento la persona que decide ser atea se desvía, porque entonces pensaba que si hojeaba la Biblia iba a encontrar la explicación de la física, de la química, de la cuántica y todo eso, y eso no está ahí. Dios no tiene intención de instruirnos las ciencias básicas, por así decirlo, a través ni de los profetas, ni de Jesucristo, ni de los apóstoles. Eso, si lo queremos descubrir, lo podemos descubrir nosotros mismos por nuestra cuenta, pero esa no es la tutela de la sabiduría que está escrita en los libros que llamamos Biblia. Lo que busca la Biblia es que nosotros hagamos un ejercicio para entender la justicia. Y la justicia, mis hermanos, es algo que va más allá de la gravedad, de la ley de la mecánica, de la ley de la termodinámica y de las leyes que ustedes quieran. O sea, no quiere decir que esas leyes no sirvan, ¿no? Claro que sirven, porque explican cómo funciona el mundo que nos rodea, el mismo mundo que Dios diseñó. Pero lo que Dios dejó escrito como testimonio en el libro Biblia es para meditar sobre justicia, no la termodinámica. Porque dice el 17, para que el hombre de Dios sea perfecto.
¿En qué? En conocer la cuántica, la matemática, la astronomía. No, eso si lo quieres hacer, adelante, no cuesta mal. Pero la intención de los testimonios escritos por profetas y Jesucristo es que seamos perfectos para toda buena obra. Y ahí es donde ya se complementa toda la ciencia, porque la ciencia, mis hermanos, solamente tiene utilidad cuando el hombre la ejecuta. ¿Sí me entienden, mis hermanos? O sea, toda buena obra, ¿qué es toda una buena obra? Pues va desde ¿cuál sería la obra buena más sencilla que podemos hacer? La obra buena más sencilla que podemos hacer, la más elemental, la más... Ser caritativo. A ver, Jaime. Dios te bendiga, Saúl. Bueno, mira, aquí en este caso yo pienso que como presentas el concepto de la ciencia, que es útil solamente cuando es ejecutable, es como la fe, y como dice el apóstol, enséñame tu fe sin obras y yo por mis obras te enseño la fe. Podemos decir que tenemos muchísima fe, pero si no se muestra por las obras, pues no tiene sentido, ¿no? Sí. Gracias. Pero vuelvo a preguntar, díganme cuál sería la obra más sencilla, buena que podemos hacer. Porque a ver, mis hermanos, las obras buenas las hacemos para Dios o para el hombre. ¿Esas obras buenas son para Dios o para el hombre? Jehová sea contigo. Pienso que la mínima obra que puedes hacer es saludar a la gente y darle los buenos días. Ok, buena. Pero contéstenme mi pregunta. La buena obra, dice, instruido para toda buena obra. ¿Esa obra buena se hace para Dios o para el hombre? Yo digo que es para el hombre, Saúl. Y la primera que sería, ¿no? Pues yo creo que sería la caridad. ¿La qué? La caridad, ser caritativo. Ok. Gracias. ¿Alguien más que quisiera opinar? Adelante, Polita o Ricardo. Cumplir lo que pidió el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Podría ser esa una de las razones pues más fáciles y sencillas, aunque cuestan más trabajo, ¿verdad, no? Claro, sí, correcto, David. Adelante, sí, muy bien dicho. Adelante, Polita o Ricardo. Visitar a los enfermos también. Sí. Sí, mira, de hecho pienso yo que es amor al prójimo. Desde que yo me levanto, pues veo a mi prójimo, un ladito, sigo levantándome y veo a los hijos, y de ahí pues salgo a las actividades y veo a los vecinos, y veo a las personas que circulan en la calle, y todo eso, pues, te imaginas, y con el prójimo que me levanto, empiezo a pelear, y luego con los hijos, y luego con las gentes en la calle, pues ahí como que ya mi día pues no es tan fructífero. Claro, sí es. Bien, gracias, Ricardo. Adelante, Vero o Esther. Hermano, yo diría, Dios te bendiga, predicar el Evangelio sería la mejor obra, como lo dijo el Señor. Pero primero, ¿qué me contestas? ¿Esa buena obra es para Dios o para el hombre? Para Dios. Pues todos somos para nuestro Señor, ¿no? Toda buena obra es para nuestro Dios. Todo para... Bueno. Pero aquí, Esther, la pregunta sería, ¿y qué puedo hacer yo o tú? Estamos aquí en la tierra, ¿qué haríamos y que Dios necesite de nosotros? Pues Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita nada de nosotros. ¿No le podemos poner una veladora? No, claro que no. ¿Unas florecitas? Tampoco, ¿verdad? Si le cantamos, pues igual Él nos escucha, ¿verdad? Pero que necesite mi cántico, no, ¿verdad? No, nosotros necesitamos de Él.
nosotros. No. Sí, de hecho, no es que lo estés diciendo mal, Esther, sino que simplemente nos damos cuenta a través de Jesucristo que precisamente cuando tienes esa presencia del Señor en tu mente que te sirve de guía, de inspiración, te das cuenta del valor que tú tienes como persona, de tu gran valor que tienes, como han dicho mis hermanos, que tu sonrisa y tu palabra, tu voz es de gran ayuda y de alivio para la gente más inmediata que está cerca de ti. Y cuando tú haces eso, entonces tú pones a Dios muy contento porque tú te conviertes en una vela de esperanza en este planeta, en una vela que das luz en un mundo de oscuridad. Y esa es esa buena obra. Y me parece que esa es la parte que a veces el ateo no ve, porque pues en su búsqueda de la explicación racional de muchas cosas, obviamente Dios no pretende explicar racionalmente nada del universo a través ni de Jesucristo, ni de los profetas, ni de los apóstoles. Eso, si lo quieres o lo queremos conocer, lo tenemos que hacer por nuestra propia cuenta. Pero esa es la idea, si realmente es obra para el hombre. Decimos en el nombre de Dios, pero no porque Él fuese necesitado de nosotros. A ver, adelante Jaime. Y después con ustedes, mis hermanos. Sí. Yo considero que es para uno mismo, hijo, porque la primera persona que debe de estar saludable, por llamarlo de alguna forma, física, mental y espiritualmente, es uno para poder dar a los demás. Sí, gracias, así es. A ver, no sé si sea Beca o Pablo, adelante. Mira, Saúl, yo pienso que preguntas que cuál es la obra más inmediata y más sencilla que el hombre puede hacer. Sí. De inmediato cuando yo me levanto y salgo a la calle, por ahí encuentro a un vecino, a cualquier persona, ¿no? Vecino o no vecino. Y lo que hago es saludarlo. Buenos días. Ahí de inmediato saludé a esta persona y ya es una obra, aunque no es una obra muy valiosa, pero sí es una obra. Claro. Porque me estoy portando, pues, buena gente, amable con esa persona. Pero creo que al mismo tiempo esa obra casi insignificativa, es al mismo tiempo para Dios, ¿no? Claro. Porque eso le agrada a Dios, que yo ame a mi prójimo. Entonces, que es al mismo tiempo, sí fue de inmediato con mi vecino, pero que al mismo tiempo fue buena obra para con Dios. Eso le agrada a Dios. Claro, sí. Esa es mi opinión. Sí, no, está bien. Sí, al final de cuentas, lo que aquí creo que estamos coincidiendo todos es que precisamente esa buena obra, la ejecución, la que se vuelve realidad, es precisamente cuando, como dice nuestra hermana, lo haces en ti mismo, porque también para poder dar esos buenos días, tú mismo nutriste en ti esa alegría, ese entusiasmo que tú compartes ahora con ese prójimo que ves y que das el buen día, y que indudablemente, repito, consideras eso porque ya lo aprendiste de Jesucristo, te lo enseñó, que lo consideraras, lo escuchaste de los apóstoles, de los profetas, y dices, esa es la obra que yo puedo hacer la más inmediata. Aunque ¿saben cuál había yo pensado? Nadie dijo la que yo había pensado, pero se las voy a decir la que yo había pensado. Una obra que pensé que sería la más sencilla de hacer y más inmediata es limpiar. Mantener un espacio limpio, porque lo mantienes limpio para ti y lo mantienes limpio para tu gente que te rodea. Y eso, mis hermanos, a veces creo que es importante que cuando están en familia, por ejemplo, uno participe todos en la acción de limpiar, y no solamente cuando luego se dice, es que nada más limpia fulana o nada más limpia mengano, dejarlo como que nada más reservado a alguien, cuando realmente todo el mundo debe cooperar para eso. Y a esto es desde lo más sencillo.
Y creo que coincidiremos que una vez Jesucristo dijo, si en lo poquito me eres fiel, en lo mucho te pondré. Porque siempre he pensado, oye, si no sabes dar los buenos días, si no sabes mantener tu paciencia, si no sabes cooperar para limpiar, ¿cómo pretendes jactarte de que conoces a Dios? De que conoces su sabiduría en cosas más complicadas, en cosas más complejas, ¿no? Ahorita ya vamos a irnos casi, veamos qué dice Deuteronomio 4, del 5 al 6. Dice, lo voy a leer yo para ir un poquito más rápido. Deuteronomio 4, del 5 al 6. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos. Esto, mis hermanos, yo en lo particular, es una de las cosas que más me sorprendió cuando os leí en la Biblia, que dijera Dios, nos enseñó estatutos y derechos, no religiones. Sí es cierto, hay una serie de ordenamientos que le da a la tribu de Leví para mantener el templo, indudablemente, pero lo más relevante es eso que está ahí, son estatutos y derechos para que los pongas y los hagas en la tierra donde vas a vivir. Dice el 6, guardarlos y ponerlos por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. Y esa es la parte, mis hermanos, que yo considero que es muy relevante, porque eso es lo que pone a prueba a nuestro Señor Dios, que nosotros mismos pongamos a prueba qué sabiduría tenemos y qué inteligentes somos, porque todos tenemos derecho a poder tener sabiduría y todos tenemos derecho a ejercer la inteligencia. Ese es un derecho que tenemos todos y nadie nos lo puede negar. Adelante, Vero. Hola, buenas noches, hermano Saúl. Te repito hola porque pues estoy aquí conversando, o sea, para todos también. Sí. Y para ti, o sea, bueno, es mi comentario final, como dice Jaime. Adelante. Pues yo pienso que la sabiduría en sí nos conlleva a todos a otorgar ciencia, inteligencia para las personas que son pobres o indignas o sea, que están sucias en su ser. Entonces nosotros los vamos a limpiar con esa ciencia que es buena, porque, o sea, nos enseñó ciencia, pero tiene que ser buena, porque también hay ciencia mala, pero la ciencia mala a mí no me gusta, como hechicería, brujería, pues eso es muy feo, ¿no? Pero, por ejemplo, como ahorita me está diciendo mi mamá, que la cocina sería un ejemplo de algo así sencillo que se podría hacer, pero no tan sencillo porque la cocina sí es compleja, o sea, no tiene tanta facilidad, o sea, así como mis recetas que yo hago, pues no son tan sencillas como se podría decir, son de productos de calidad, pero pues no son sencillas de hacer, o sea, sí me cuesta, o sea, sí le pienso bastante para revisarlas. Entonces, algo simple pues sería barrer en tu colonia, que esté limpia tu casa como tú dices, pero siempre y cuando, o sea, no te enojes al hacerlas, o sea, tienes que hacerlo con mucha sencillez, siempre ser una gente sencilla. Si eres una gente muy así, muy, no rogona, sino muy prepotente, pues le empieza a caer mal a la gente y esa gente te veta, o sea, ya no te habla contigo y te vuelves solitaria, te vuelves solita, entonces todas cosas negativas para ti. Entonces la ciencia mala pues va a querer surgir en ti, vas a querer hacer hechicería, brujería a las personas, o sea, todo conlleva algo malo, o sea, desde siempre hay que ser sencillos, simples, respetuosos con los demás y sobre todo, pues llevarla bien con la gente, o sea, no estar gruñendo ni enojándonos con las personas, es todo. Gracias, Vero, gracias. Así es. Y más que como ciencia mala, Vero, creo que podemos definirla como precisamente ciencia mal aplicada. Y esa es la parte donde aquí llego a esta reflexión de que precisamente yo en lo particular comparto que esa es la parte valiosa que veo de las enseñanzas de Moisés, de los profetas y de Jesucristo y de los apóstoles, es que precisamente comparten una sabiduría que la intención de ella es que gracias a ella entonces la ciencia se aplica de una manera ordenada y útil. Porque entonces, mis hermanos, nosotros consideremos la siguiente reflexión antes de retirarnos en esta noche. ¿Cómo es posible, mis hermanos, que teniendo supuestamente que nosotros nos autollamamos, estoy hablando en general, el género humano, que tenemos, diríamos que todos, tanta sabiduría y tanta inteligencia, y como mencionó en algún momento nuestra hermana Vero,
¿cómo es posible que haya personas con escasos recursos? No hay una justificación que las oportunidades que existen en todos los países no son iguales, no son equitativas. Eso no se justifica. O sea, se supone que estamos usando la sabiduría, se supone que estamos usando la inteligencia y no hay equidad para oportunidades entre las personas. Eso demuestra que no es cierto. Estamos menospreciando en general el género humano, la sabiduría y la inteligencia, y no la aplicamos. Nos esforzamos mucho en estudiar la parte de la ciencia, sí, que no digo que sea malo, ¿no? Pero creo que aquí somos testigos nosotros de que, ok, sí, pura ciencia, pero ¿y cómo la aplicas? ¿De qué sirve que yo ya te descubrí todos los misterios de la física y de la cuántica? Ajá, pero ¿y la pobreza? ¿Cómo es que mi vecino de la derecha no tiene para comer y mi vecino de la izquierda se va a viajar a Europa todos los días? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está la equidad? ¿Y por qué cuando vemos el planeta Tierra, mis hermanos, es gracioso? Porque el planeta Tierra desde arriba, desde el espacio, no tiene fronteras. Pero nosotros ya le hicimos un montón de murallas a todos lados. ¿No es cierto? Les enseñamos a los niños el planeta totalmente dividido, pero si lo observamos desde el espacio no hay fronteras. ¿En qué parte Dios nos ha dicho, divídanse entre todos ustedes y no se lleven? A ver, ustedes mexicanos no se lleven con los gringos, ustedes gringos no se lleven con los asiáticos, ustedes asiáticos no se lleven con los rusos, o sea, pelense entre todos ustedes. Oigan, si todos somos una misma familia, ¿cómo llegamos a esta división? Bueno, en la Torre de Babel nos dice que nos empezamos a dividir porque no hablábamos igual, y ya con eso fue suficiente para que nos enojáramos entre nosotros y cada quien jaló por su lado. Oigan, ¿eso qué tiene de sabio eso? ¿Qué tiene de inteligente eso? No hablas como yo, pues no me caes bien, ¿no? Como dice nuestra hermana Elvira, y dice aquí, nos está poniendo ella, son las ideas de los poderosos, de los líderes del mundo, correctamente. Quienes están dominando ahorita, pues mantienen esas divisiones. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la reflexión de ahorita, esta noche. Continuamos para el domingo y después el miércoles. Pero aquí cierro con esta idea, mis hermanos, que esta gran utilidad que tiene las palabras de Jesucristo, de los apóstoles, de los profetas, es eso: capacita al hombre en justicia y la ejecución de toda buena obra, para que esté enteramente capacitado, dice, instruido, ¿no? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y toda buena obra es todo lo que esté en tus manos, todo lo que esté en tu capacidad de hacer, de lo que sabes, desde lo más sencillo, desde lo más elemental, que es tan importante. Yo por eso conozco una persona que trabaja en limpia pública, mis hermanos, y un día se le da una cooperación, y un día esta persona llegó con la pierna toda rajada, así como si le hubieran rebanado con un machete. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque una persona tiró cristales en una bolsa de plástico. Entonces los de limpia agarran a veces las bolsas pesadas y con el cuerpo aunque él dice que ya saben que no deben hacer eso, pero se le pegó a la pierna, y los cristales le rebanaron la pierna que pasaron por la bolsa de plástico. Díganme, mis hermanos, ¿quién en su sano juicio tira cristales en una bolsa de plástico? ¿Qué clase de respeto es ese hacia el trabajador de la limpia pública? Yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿ustedes separan la basura? ¿Separan lo orgánico de lo inorgánico? ¿O todo lo revuelven? Porque total, el que trabaja en la limpia pública, ese es su problema. ¿Para qué no estudió y para qué es basurero? Se los dejo en reflexión, no digo que lo hagan, ¿verdad? Pero creo que el respeto de todos los trabajos que hay en la sociedad, creo que ese es uno de los más elementales y tan importante. Si no, el día que dejen de pasar a la limpia pública, vamos a ver qué hacemos con esta basura en nuestras casas. Pero sí me dio mucho coraje pensar que alguien tirara cristales en una bolsa de plástico como si fuera cualquier cosa. Total, pues el que se corta es el basurero, ¿no?
qué poco respeto hacia un individuo que trabaja en algo tan importante. Adelante, Ricardo y Popola. Eso siempre lo he pensado, fíjate, Saúl, porque una vez me ocurrió con una chica que trabajaba conmigo. Yo acostumbro al vidrio ponerlo en papel periódico y después en una caja. Y le dije que lo hiciera, le digo, lo pones en papel y luego en la cajita. Pero ella se le hizo fácil tirarlo. Y pues yo creí que lo había hecho como yo le dije. Ahora me cerció. Y se cortó ella misma. Se le medio, una chica que por cierto trabajaba venía del Cedralito. Ay, me dio mucha pena eso que le estaba pasando. Angelita me llama. Pero ¿por qué no hiciste lo que te dije? De todas maneras, era mi responsabilidad atenderla y fue en mi casa. Pero pudo haber sido más lo que le pudo haber pasado. Entonces mis hijos estaban chiquitos. Ahora me dice, ay mamá, tú siempre montas cajas, tíralas. Las cajas de zapatos, ¿no? Y más chiquitas, a veces más grandes, dependiendo, pero pues generalmente es como caja de zapatos. No llegó a romper una tele o algo así, ¿no? Pero sí se me rompe un plato, se me rompe un vaso. Entonces, gracias a Dios no me he cortado. Pero yo pienso en el vaso de él. Claro. En la persona. El trabajador de la limpia pública, ajá. Sí, porque claro. Digo, pues si no sale, jala y avienta. Y si se sale un vidrio, lo va a cortar. Sí. Y me dice mis hijos me dicen, ay mamá, pero es que tú siempre... Y todavía le pongo vidrio y lo parto. Sí, cuidado, es correcto eso. No, es que se va a cortar. Así es. Dice, pues solamente que sea tonto. Le digo, no. Él no ve, él jala la bolsa y la avienta. Sí. Imagínate, manita, que fueran despacito viendo que de por sí la gente que va atrás del camión les está pitando porque les molesta a los que van manejando que va el camión de adelante y que va lento. ¡Ay, apúrese!, ¿no? Óyeme. No, es que realmente somos deliciosos a veces los seres humanos para el respeto hacia nuestro prójimo y la consideración de cada quien hace, ¿no? Bueno, muchas gracias, mi hermana, gracias. Pero sí, no digo que lo hagan mis hermanos, pero nada más lo expongo como ejemplo. Pero sí seamos muy cuidadosos en el tratamiento de esto por consideración de todas las personas que trabajan a nuestro alrededor y que forman parte de nuestro prójimo, precisamente. Y creo que todas esas cosas se fija Dios, indudablemente. Bien, vamos a despedirnos.